de dar ellos las clases de repaso, pero bueno, no podían y estoy autorizado, así que, bueno, vengo en nombre de la cátedra a darles la mejor mano posible. No sé si alguien del centro quiere estar. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Yo me llamo Andy, soy de Franja Morada, la actual conducción del Centro de Estudiantes. Muchísimas gracias a todas las 29, 30, un montón de gente que está acá en el repaso. Esperamos que les sirva de 43. mucha ayuda. Y nada, Diego, nuevamente muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo para este repaso. Y ya te cedo la palabra pues, para que abramos el después. Bien. Bueno, yo particularmente es la primera clase de repaso que doy, pero por el tema del tiempo y por la cantidad de gente, independientemente incluso de la cantidad de gente que se conecta a clases de consulta o repaso, lo ideal es que por ahí ustedes tengan algún temario, algún punteo, algunas dudas que a lo mejor son compartidas por otros que están presentes, y me parece la forma más directa de poder entrar a, digamos, vincularlos un poco mejor con los contenidos de la materia. ¿Sí? Si están de acuerdo, porque 1 horita y media, casi 2, no nos van a alcanzar para hacer un punteo del programa. Pero bueno, si alguien quiere y tiene algún punteo como para arrancar, encarar la materia, o alguna duda general que también pueda ser compartida, los voy escuchando. Vayan levantando la mano si quieren, como para ordenarnos un poco. Camila Otero, diga. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo buenas va? tardes a todos. Caras Bueno, y nombres conocidos, sí. sí, usted fue mi profe de cursada, exactamente. Nos cursamos allá por el 2022. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, profe, consultarle, no sé si, bueno, ya surgió esta duda por ahí en algún otro grupo. Al ser más de 50 personas las que aparentemente nos iríamos a presentar, ¿cambiaría la modalidad de tomar el final oral por escrito? ¿Se sabe eso? ¿Va a variar? Bueno, se verá en el momento. Por la cantidad de inscriptos, si supera una determinada cantidad de inscriptos, es probable, como la última mesa, que se haga escrito. Es probable, ¿sí? Yo sí tengo certificada la cantidad de gente inscrita para Funda 2, que también estoy en la mesa, pero para Funda 1 no. No me van a ver en la mesa porque como estoy concursado ordinario en Funda 2, tengo que sí o sí presentarme ahí. Y aparte, bueno, en esta oportunidad está la particularidad que Oscar Melillo, el profe adjunto, está de licencia, va a estar de viaje, entonces quedamos a cargo los más viejos, con todo respeto, pero yo tengo que estar presente ahí. Y en esa cantidad y con la ausencia de Secretaría Académica nos pidió ya que sea escrito. En el caso de Funda 1, como está presente la jefatura de cátedra, se va a terminar de decidir. Hasta hoy yo no tengo novedades, pero sí es probable que si son muchos inscriptos pueda llegar a ser escrito. Sí. Bien. Esa era duda compartida, seguro. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda como para también empezar a aflojarnos un poco y después nos metemos en los contenidos? Agustina, diga. Hola, profesor, buenas tardes. Yo también cursé con usted, pero Funda 2, hace Bien. ya 2 años. Yo le quería preguntar, porque estuve en un horario de consulta del profesor Roldán, yo tengo un programa 2021, y me dijo que la unidad 4 no es importante y que es aburrida y que no la deberíamos tener tan en cuenta, y me sorprendió mucho, porque yo tenía preguntas sobre esa unidad. Lo dijo el JTP. Sí. Entonces, Para que ubicame con el título de la unidad. Pues yo por número unidad a veces. 4, desarrollo, escala Sí. Gesell, Alonso. Sí. Sí. Entonces Es yo tenía linda, una... no es aburrida. A mí me gusta, pero bueno. Lo que pasa es que en realidad depende también el docente, a veces surgen preguntas de la escala o de los desarrollos en la primera infancia o de por ahí algún caso y cómo se valora el cociente de desarrollo. Entonces, más allá de que por ahí ahondar en la historia, digamos, a todos nos aburre un poco, pero siempre hace un poco la espalda y el fortalecimiento de cualquier técnica, la historia de la técnica, ¿sí? Claro. Y en este caso es una escala de evaluación que la doctora Alonso diseñó acá, o sea, es regional.
En ese sentido, pues la importancia y la valoración que tiene para la cátedra. Pero puntualmente por las dudas, ¿qué preguntas tenías? ¿Qué dudas había? Yo tenía una pregunta más si fue como un recorrido histórico esto de que empezó em, con las escalas de Gesell, después lo continuaron Binetti y Cellini, y finalizó la adaptación argentina de Alonso, si lo había comprendido bien, y me sorprendió mucho la respuesta del profesor, por eso también quería preguntar si realmente sí es importante. Yo siempre digo lo mismo y los que cursaron conmigo ya me conocen, todo el contenido es importante, obviamente hay algunos en los que se hace hincapié porque tiene una especificidad de contenido que por ahí no tienen otras unidades, ¿sí? Por ejemplo, las iniciales, las más históricas, las conceptuales, son de un recorrido práctico, rápido, dinámico, hay que hacer algún tipo de memoria, algo operativo y sale. Las otras unidades que van presentando las técnicas de medida de inteligencia tienen la especificidad de la técnica, con lo cual hay términos, conceptos, puntajes que no se repiten para otra unidad. Entonces, en ese sentido, a veces se hace más hincapié en esas que en otras. ¿Por qué? Porque en las conceptuales, en las históricas, a veces hay como una vuelta de rosca por parte del estudiante mismo que se presenta, porque viene a presentar una técnica, pero nos habla de lo conceptual, de la historia, de la validez, de la confianza. Entonces, incorpora tanto los contenidos de otras unidades que no nos ponemos redundantes en eso. ¿Se entiende? Pero es Sí. porque se retoma el contenido de todas maneras. Pero bueno, si a vos te resulta esta pregunta importante, la hacemos nomás. A nivel histórico estás ubicada, hay que hacer ese recorrido. Bien. Desde Hegel, ¿sí? Siguiendo por Brunet y Lessing, y después, cuando caemos en la actualización y la regionalización de la escala del doctor Alonso, con la investigación que hace en el Hospital Esbarra, en la ex Casa Cuna, con una muestra pequeña, pero representativa de la población de ese hospital, ella aclara eso, y después hace, digamos, una extensión a las posibilidades que tiene la región. Sí, discúlpame. No, perdón, por ahí estaba escribiendo en el teclado, por eso. Pensé que me querías decir algo. Cuando ella puede publicar, digamos, los resultados de la investigación y darle forma a la escala, lo que toma de los indicadores que evalúa, la hace como un poquitito más específica. No es que es tan divergente las áreas que evalúan la medición del cociente de desarrollo en la primera infancia, pero, digamos, lo especifica mucho más en función de la investigación que ella propone. ¿Tenés a mano el punteo de lo que son esas áreas que evalúa? Sí, dame un segundo que Sí. lo tengo escrito. Porque van por ahí varían, no se especifican algunas, pero tiene que ver con la investigación que ella hace. Sí, tengo que son estas dimensiones del desarrollo: la motricidad gruesa, la fina, Sí, la coordinación adaptativa, los aspectos socioafectivos y el lenguaje expresivo comprensivo. perfecto. Tengan presente el lenguaje expresivo comprensivo porque hace, digamos, como una vuelta diferente también, y en la socioafectiva también. O sea, va especificando un poco mejor las áreas del desarrollo, y por ahí les da una impronta mucho más regional. Entonces, eso es lo que evalúa la escala. Y ahí es donde tiene que hacer hincapié. Porque si no nos empezamos a perder, ¿vieron? Con los objetivos, las variables, ¿qué evalúa cada cosa? ¿Qué evalúa cada escala? Ustedes ahí tienen los parámetros asegurados de qué es lo que se quiere valorar. Después, aparte, está el cálculo del cociente. Perfecto. Otra duda que tenía más así general es que Roldán también nos recomendó rendir con el programa actual. Y yo no cursé con ese programa, tengo muy poco conocimiento, o sea, sé que hay test nuevos, pero no sé qué tan importante es también. Mirá, en ese sentido se han hecho reemplazos, digamos, en lugar de esta escala, se estudia la PRUNAPE, que es a nivel nacional, que tiene su investigación hecha en el Garraham y publicada por el Garraham, con el material diseñado por la gente del Garraham. Entonces también es como, se vende como un orgullo propio, digamos. Pero también se evalúa el desarrollo de la primera infancia en este caso. O sea, el objetivo sería el mismo.
¿sí? Eso por un lado. Y después sí, bueno, por ejemplo, el vender no se aborda más. Hay otros textos respecto de lo que es la validez y la confiabilidad, pero que son muy claros. Hay un texto que es muy piola de los introductorios que habla de la psicología aplicada y los ámbitos de aplicación de la psicología y las diferentes formas de validar las técnicas. Hay como una vuelta interesante en cuanto a una ampliación y actualización de lo que es el contenido. No es que difiere radicalmente, pero sí hay algunos que se quitaron y otros que se agregaron. Yo tengo entendido, si que no cambió, ahora te doy la palabra. Yo tengo entendido, si no cambió, que por régimen de enseñanza y promoción ustedes pueden rendir con el programa con el cual cursaron. Si eso sigue en pie, ustedes lleven el programa con el cual cursaron y bueno, se presentan, si les hacen alguna pregunta, mira, yo cursé en tal año, en este año no estaba esta técnica, y si alguien se anima a agregar algo de los teóricos, como alguno, puede explicarte genéricamente esto que sé de los teóricos, pero por una cuestión de interés personal. ¿Sí? Pero si esto sigue estando escrito, y ustedes pueden rendir con el programa del año en el cual cursaron, tranquilamente. Es una opción. Siempre también se recomienda, che, actualicemos, vengan y rindan con el programa actual. Pero el derecho está. Ok, ¿Sí? sí, sí. Revísenlo, no quiero decir una cosa por otra. Revísenlo, revisen el régimen. Sí, Yara. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, me surgieron un par de preguntas. Si es, por ejemplo, respecto a esto último que decía la compañera, si llega a ser escrito, puede que una de las preguntas sea sobre un test. Yo, por ejemplo, cursé en el 2022, que haya algún test que no lo tengamos, que no lo hayamos visto, porque a partir de ahora hasta el lunes no sé si me da tiempo para estudiarme los otros test. Y después, Claro, tenés razón. Di el supuesto de que fuera oral, vos te presentás con alguna cuestión resumida, pero sí, si es escrito, sí, es probable que entre alguna pregunta, pero bueno, yo ni bien corto la reunión con ustedes, me comunico con la cátedra y les explico esta duda que surge, puntualmente para que también dentro del pool de preguntas que se hacen a nivel práctico y a nivel teórico, se incorporen algunas de las que ya no están, pero de las que estaban, que tenemos los archivos guardados, respecto de unidades que ahora ya no se están abordando. bien, Yo me puedo comprometer a eso. No me voy a pelear con nadie, ni con usted, ni con la cátedra, pero la cátedra tiene que entender que si esto está escrito en el régimen, ustedes pueden rendir con el programa en el cual cursar, incluyendo un examen escrito. Obvio, ok. la modalidad es por una cuestión de cantidad de gente. Bien, mi segunda pregunta era, la titular de la cátedra nos había dicho, en un repaso, me dijo que nos enfoquemos solamente en lo que vimos en los test de los trabajos prácticos. Por eso descarté como el de Gesell, el de Brunet y otros tantos más. ¿Está bien o tiene que ver? El foco se termina poniendo a veces, en mi caso no, los que ya pasaron por... Ah, no, ustedes todavía no rindieron, pero los que les pueden chusmear a algunos que ya han cursado y rendido conmigo incluso, yo trato de hacer, digamos, como una recorrida general por todo el programa. Sí, obviamente, a veces el fuerte, no te voy a mentir, el fuerte de muchos docentes es abordar las técnicas que se dieron en los prácticos, pero no desde el lado de lo que se dio en el práctico, sino del lado de la fundamentación teórica. Esto que revisamos hoy, historia, fundamentos, por qué la aplicación de una manera en un año, por qué se revisó de otra manera, qué es lo que cambió, qué cambia cuando cambia el contenido, qué cambia cuando cambia la estructura, qué cambia cuando se entiende, o sea, otras cuestiones que no se abordan directamente en el TP, pero que sí hacen a toda la fundamentación teórica del programa de teóricos que avala esa técnica. En ese sentido, a veces se pone el acento en esos contenidos. Pero con la otra vuelta de la teoría, ¿sí? No se Bien. quede solo con el contenido del práctico. Y mi última pregunta era respecto justamente al test de María Cristina, que en una clase de consulta las profe nos dijo que este test era homogéneo en dificultad, pero nos surgió la duda con un compañero de, bueno, si es homogéneo en dificultad, como que no le encontrábamos relación con lo de la edad tope, que es supuestamente donde el niño o la niña empieza a fallar.
Entonces como que nos quedó como colgado como esos dos conceptos. ¿Cómo lo explicó la profe? Que era homogéneo en dificultad y heterogéneo en contenido. En contenido. En rigor de verdad, claro, se puede pensar en... Yo ya sé por dónde pasa la confusión. Espérate que si querés, mira, buscamos, espérenme un cachito que busco el material. Así, lo puedo compartir. No, lo tenía a mano. Vamos a hacer más fácil con el pendrive. Escala... Veamos. Aquí. Bueno, acá hay fichas que también por ahí se vienen de circulación porque no está dada la temática, pero tienen toda la historia de la revisión, todo el fundamento, todo el material que puede utilizar, cómo se caracteriza la escala, y dice, estructura de la prueba. Elementos heterogéneos organizados por niveles de edad destinados a la exploración de distintas dimensiones del desarrollo. Las describe. Los elementos están dispuestos en orden de dificultad creciente, agrupados en edades clave del desarrollo por meses hasta el año de edad y cada 3 meses desde el segundo hasta el tercer año de vida. En cada edad clave se examinan las dimensiones mencionadas y se incluyen pruebas cuantificables y pruebas adicionales para su evaluación cualitativa. Tipo de prueba heterogénea. Y más o menos elementos heterogéneos. ¿Sí? ¿Cómo les dijo la profe entonces? Que era heterogéneo en contenidos y homogéneo en dificultad. Exacto. ¿Se entiende? No. No. Lo explicamos bien. ¿Por qué heterogéneo en contenido? Fíjense que yo por eso les listo el detalle. La prueba avanza, se las vuelvo a leer. Elementos heterogéneos organizados por niveles de edad. ¿Sí? Son distintos elementos que van a evaluar distintas, ¿sí? Etapas del desarrollo, pero a su vez van a estar, en cada etapa van a estar evaluando distintas dimensiones. Entonces hay una heterogeneidad tal que me permite a mí evaluar el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la sociabilidad, la interacción y la afectividad, y las condiciones adaptativas. ¿Sí? En un mismo nivel de edad yo tengo una heterogeneidad de elementos que me permiten abordar todas estas áreas. ¿Sí? Pero a medida que cambia, ¿sí? el grado de edad, ¿sí? La dificultad es otra. ¿tá? Pero trato de mantener, ¿sí? Con otros elementos la misma dificultad de resolución. ¿Sí? Cambio los elementos, mantengo la posibilidad de la dificultad en la resolución. Por eso se dice que son heterogéneos los elementos o los contenidos y homogénea la dificultad. ¿Por qué, qué es lo que se homogeneiza? La valoración de la edad de maduración. ¿Sí? Este rango de edad tiene que ser homogéneo para todos los niños por igual. ¿Sí? De tantos meses a tantos meses la dificultad es homogénea. Los contenidos son diversos, son diferentes áreas de desarrollo. De este otro rango de edad, la dificultad tiene que mantenerse en forma homogénea, pero tengo una multiplicidad de elementos porque voy a evaluar una multiplicidad de diferentes dimensiones de ese rango del desarrollo. ¿Se entiende? Un poquito Bien, más. sí, eso sí. Y ahora, ¿cómo lo relaciono con la edad tope, que es en el momento donde empiezan a fallar?
La edad tope es, incluyendo, ¿sí?, la posibilidad de mantener la homogeneidad en la dificultad y la heterogeneidad de los contenidos en este caso, la edad tope es aquella edad en la cual no puede resolver ninguna de las pruebas que se le ofrecen. Bien, Ninguna. Todas puntuadas en 0. Esa es la edad tope. ¿Sí? ok. No puede pasar más allá. ¿Por qué? Porque alcanzó ese grado de dificultad. No alcanza más allá de eso. Por ahora, cuando cambie de rango de edad, seguramente y con un buen estímulo y un buen contexto estimulante, tal vez sí pueda adquirir una edad tope un poco más alta. Es el Ah, bien. techo. Es Ah, el techo. Hasta ahí resolvió. Si más esto no resuelve todas puntuadas en 0, esa es la edad tope. bien, es como dicho bastante burdo, ¿no? Pero a medida que yo lo hago subir de nivel que vendría a ser los meses y veo que ya en el mes que yo lo hago subir falla, ahí es como, Vaya en todas las dimensiones que vos evaluás, en todas. Si hay una que todavía sigue dando un buen resultado, tenés que pasar al siguiente. ah, ¿Sí? listo, genial. En todas puntuadas en 0. Esa es la edad tope. Ah, listo, buenísimo. Ahora sí, muchas gracias. Bien. ¿Renata? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Yo va? quería preguntarte más que nada sobre una duda que tengo de la fundamentación teórica del Bender 2, que entiendo que se apoya fuertemente sobre la teoría gestáltica y demás, pero cuando empieza a hablar sobre las nuevas fundamentaciones que incluye la neuropsicología, es como que no sé cómo vincularlo, no logro como cerrar eso y me queda dando Bien. vueltas lo de la neuropsicología. Es una pregunta que yo hago en el final. Bueno, bien. Por eso te decía, ajá, muy bien. Decía yo. Es tal cual. Tiene una base teórica fuerte de la teoría de la Gestalt, obviamente, por las razones incluso que le dieron origen al test, ¿sí? Pero esta forma 2, que siempre recuerden que no está regionalizada, por eso no se utiliza en la clínica, por eso también se dejó de enseñar, ¿sí? Es resultado de una investigación que sí le dio forma a la técnica, que resulta de una que se hizo en Estados Unidos entre el año 2000 y 2003, esto tenganlo bien presente, y se utilizaron los datos de un censo, el censo de esos años, y se hizo una muestra de 4.000 personas, muy amplia, de 4 años a 85, incluyendo personas con discapacidad, y algunas patologías, algunos compromisos neurodegenerativos. Y ahí ya te estoy dando el pie para que se empiece a comprender por qué se incluyen otras teorías de la inteligencia, ¿sí? Porque la muestra se amplió muchísimo, no solo en cantidad o en el N, en el número de personas, sino en edad, en rangos de edades muy divergente de 4,85, y se incluye, ¿sí?, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes sexos, diferentes condiciones económicas, diferentes alcances educativos. Si los niños no estaban escolarizados, se organizaba la investigación con el nivel de educación alcanzado por los papás que le dan la crianza a ese niño, ¿sí? Más gente con compromiso neuropsicológico, ¿sí? O patologías. Entonces, en ese sentido, los autores vieron que los que adaptaron la técnica, y fueron los autores de esta otra versión, vieron que la teoría de la Gestalt no era suficiente para explicar los alcances y los fundamentos de la técnica, ¿sí? Ni del inicio hasta la puntuación, que también cambió, no era suficiente solo la teoría de la Gestalt. Ahí intervienen no solo las teorías neuropsicológicas, sino las neurolingüísticas, las neurociencias en general, las teorías del desarrollo, la teoría genética, de la psicología genética, intervienen, sí, más allá de la neurología pura también, ¿sí? Por este compromiso neurodegenerativo específico, más allá de que obviamente inciden las funciones cognitivas, pero la neurología estuvo ahí al pie del cañón también, aportando todo su basamento teórico para que tenga una fortaleza diferente el fundamento de la técnica también, ¿sí? Esto es un poco el por qué se amplía, se incorporan otras teorías a la teoría de la Gestalt, ¿sí? Tu pregunta puntual pasa por cómo articular algunos fundamentos de las neurociencias, por ejemplo. Claro, sí.
Bien. ¿Se te ocurre algo, Renata? Porque por ahí viste que cuando está la pregunta, más o menos uno tiene algún punteo o alguna suposición. No, o sea, creo que sí se me ocurriría algo, pero tendría que tener bien los apuntes a mano, pero no, en este No momento importa, no. pero estás en un repaso. Tiré la idea que por ahí la vamos armando entre todos y es más práctica. Nada, pensaba en este sentido de que la teoría de la Gestalt menciona los diferentes principios para que el niño pueda dibujar y ahí articular la memoria y demás, y ahí ya hablar de memoria es como hablar un poco de neuropsicología y demás, pero no sé si es lo correcto. Bueno, para dar el basamento de la teoría de la Gestalt, obviamente tenés sus leyes y tenés la incidencia que tiene exactamente. La incidencia que tiene en lo que es el contenido de la técnica. ¿Por qué la técnica tiene esa forma y no tiene otra? Obviamente que porque tiene basamento en la teoría de la Gestalt, ¿sí? Esto queda claro incluso a simple vista de los estímulos. Después puedo explicar cómo se configura la forma de cada estímulo en el espacio, qué es lo que sucede con la función gestáltico-visomotora, qué implica ver y dibujar o graficar, qué pasa en el medio, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en el medio? Y hay todo un sistema y una dinámica, ¿sí?, neurocognitiva que se pone en funcionamiento que me permiten ver un patrón y reproducirlo de la misma manera. Parece una pavada, pero es loco entender cómo yo, de ver una imagen, puedo provocar la reproducción gráfica. Si no nos lo pusimos a pensar, es hora de pensarlo ahora, ¿sí? Y la función gestáltica visomotora es la que se encarga de esa posibilidad, pero no se agota en el fundamento de la teoría gestáltica, ¿sí? ¿Qué interviene? La visión, la decodificación del estímulo del patrón, ¿sí? La comprensión de ese estímulo o patrón, con los conocimientos incluso adquiridos que pueda tener una persona, ¿sí? Ahí estamos hablando de lo neurocognitivo, ¿sí? La atención y la concentración, que son dos funciones también neurocognitivas básicas, como para poder después imprimir con la motricidad la imagen lo más parecida posible al modelo, ¿sí? Y ahí tenés toda una explicación que excede la teoría de la Gestalt. La toma la teoría, no es que no la toma, pero la explica mucho mejor las neurociencias, ¿sí? Y las neurociencias van a también venir a explicar qué es lo que pasa con esa función gestáltica o visomotora en estas personas que tienen ese compromiso neurodegenerativo, ¿sí? Me quedó Y mucho más claro, sí. bien, y ahí incluso en el manual, ahí tenés, digamos, las herramientas básicas de los aportes de las diferentes teorías. Ok, Así que tenés gracias. hasta el apuntecito ordenado ahí como para poder guiarte mejor y ampliar mucho más de lo que te estoy explicando, ¿no? Obviamente. Y otra duda que tenía, yo entré tarde y es si se sabe algo de si va a ser escrito oral, porque al ser oral se Ah, estaba hablando un tema que era vincular la Raven con el Baires en alguna situación hipotética, ujú, porque en los dos manuales se menciona esto de que son un buen complemento, tanto para un ujú, test de inteligencia no verbal, y lo mismo aparece en el Baires. ujú. Y nada, quería saber si iba a ser escrito oral, porque Sí, acá vi un montón la forma de preguntaron, pero te estudiar y contamos. demás. Sí, preguntaron, pero te contamos. Sí, depende. Hoy yo no, les decía a tus compañeros, yo hoy no tengo la respuesta precisa, ¿sí? Pero Ok, depende de la cantidad de inscriptos. Si aparentemente, como pinta que son muchos inscriptos, es muy probable que vuelva a ser escrito como en la última mesa, ¿sí? ok. Pero es muy probable, como ahí ya hay una jefatura de cátedra que lo va a terminar de decidir, incluso hasta en el momento que vean la cantidad de presentes también, aparte de los inscriptos, no hay que ver cuántos se presentan de los inscriptos, ahí nos vamos a enterar qué tipo de modalidad. Pero es probable que si la mesa es muy numerosa, se vaya perfilando para el escrito. Con lo cual, ahí también les aclaro a tus compañeras y compañeros que aquellos que no cursaron con el programa nuevo, según el régimen de excelencia y promoción, revísenlo, tienen la posibilidad y el derecho de rendir con el examen con el cual cursaron la materia, ¿sí? De ahí que yo me comprometo cuando termino con ustedes a avisar a la cátedra que por las dudas, si va a ser escrito, lleguemos preguntas de programas viejos, ¿sí? Que incluyan las unidades que ahora no están o las técnicas que ahora no están, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, por la temática, que por ahí alguno que otro pensó alguna similar, sí son un muy buen complemento, porque son técnicas rápidas y muy dinámicas de administrar, incluso son las dos autoadministrables, con lo cual también lo hace válida la comparación, ¿sí? Yo no sé si sigue en el programa citado, pero tengan presente que las Raven tienen una versión verbal que no la aprendemos, ¿sí? Pero que históricamente, digamos, tuvo su De fundamento, vocabulario de Crickson y Mill, ¿no? claro, ¿sí? O sea, si la tenés presente por ahí y la puedes encarar por ahí,
y después hacer, digamos, una utilización del Baires como el complemento, porque es lo que se estila, se usa, se regionalizó, porque el Baires es regional también, y las Raven general, la escala general, la de 5 series, ¿sí? Es la única que está regionalizada, ¿eh? Se puede hacer un buen complemento entre esas dos, porque la verbal de las Raven no está acá, y la del Baires sí, con lo cual digo, bueno, hay una inteligencia práctica que se puede evaluar con las matrices progresivas, ¿sí? Y una aptitud verbal que se puede evaluar con el Baires, como complemento rápido. Sería Sí, un muy buen abordaje. de hecho saqué la idea porque justamente cuando estaba leyendo el manual menciona esto de la capacidad deductiva y reproductiva y aparecía la idea de que no, Exacto. no quedó tan popularizada el vocabulario que propuso Raven. Así No que de ahí quedó. salió lo de la Baires. Estuvo bien pensado, pero no quedó popularizado y obviamente no se hicieron revisiones ni regionalizaciones. Pero aparece el Baires, ¿sí? Claro, sí, perfecto. Y ahí es donde podemos encontrar una línea de complemento con las matrices progresivas para tener un panorama un poco más integral, ¿m? De la Bien. parte práctica y de la parte verbal. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué más? Si no les empiezo a preguntar yo. No, mentira. Agustina. Hola de vuelta. Yo ahora ya tengo preguntas más puntuales del Wechsler. A ver. Eh, en el WISE, todavía no termino de comprender bien esta comparación de diferencias significativas y no significativas. Bien. ¿De qué diferencias estamos hablando? De los índices. Discrepancia entre Sería. los índices. Bien. Sí, Bien. Pero vos me estás anticipando, porque ya medio como que les caso hasta la forma de preguntar. Vos me estás anticipando esa diferencia que se hace para después evaluar fortalezas y debilidades. sí, Ah, bien. Las discrepancias del análisis de la segunda parte de la hoja de registro sería. exacto. Bien. Si quieren, les comparto una pantalla y les voy explicando más fácil. Por favor, sí. Dale. Háganme un cachito que abro acá. Sacamos desarrollo. A estas las tengo, las modifiqué un poco este año. Vamos a Fonda 1 2025. Administración, no. Tomo el ejemplo del WIS 4, que es el que modifiqué un poco, porque la de adultos este año, desde el año pasado ya no se da más, porque no está regionalizada. ¿Sí? La WIS 4 sí. Haciéndonos a la WIS, digitalizado. Tengo un montón. Profe, Sí, pregunte. consulta, entonces en el final puede que nos pregunten sobre el WIS 4, no el WISE, si ya no se toma más. Es muy probable que por costumbre de hace 2 años se pregunte tal cual por el WIS 4. Igual esta pregunta que hace, ¿quién me la hizo? Agustina, es válida tanto para la WIS 4 como la WISE 4. ¿Sí? Para las Bachelor, la pregunta es la misma, la respuesta es la misma. ¿Sí? Dale, genial, Por profe. eso lo tomo como ejemplo. ¿Tengo la Profe, administración? Sí. y Decime que antes yo estoy buscando. tengo otra duda porque no entiendo bien el concepto de discrepancia. Ahora lo charlamos. Es como que lo estuve debatiendo, pero no había como una definición sólida, Di- digamos. Como discrepancia es diferencia, ¿eh? nada más No que se eso. enrosque mucho. Ah, Discrepancia listo, es diferencia. Siempre, listo. acá y en la China. Pues yo Listo. le preguntaba, ¿por cuáles me estás preguntando? Bueno, por esas que le van a dar lugar después a la valoración de las fortalezas y las debilidades. ¿Dónde guardé? Espérenme un cachito. Voy al escritorio. Mm, mm, mm. ¿Puedo aprovechar y hacer otra pregunta mientras tanto? Bien, Con una aprovecho. compañera nos pusimos a discutir el tema de la validez y es como que en cuanto a validez interna aparece validez de constructo y validez de contenido.
Pero a mí me hacía pensar que la validez de contenido, para que sea validez tal cual, tiene que ser evaluada por un montón de jueces y demás. Y ahí es como que aparece mi duda. ¿Es una validez de contenido de fuente interna o ya estamos hablando de una fuente externa al ser evaluada por otros? Mira qué buena pregunta. ¿La tenés anotada para repetirla después que, porque acá creo que encontré no sé. ¿La tenés anotada y después vamos a eso? Sí, dale. Sí, sí, tranqui. Está buena la pregunta. Acá, no lo encontraba. Protocolo WIS 4, valoración. Esperen que voy a ver si es este y ahora les comparto la pantalla. Sí, tiene que ser acá. Vamos a probar, a ver. Ventana. Ah, estoy presentando. Esperen, esperen. Acá. A ver ahí. Vamos a ver ahí. Si surte efecto. ¿Se alcanza a ver o amplío un poco? Habría que ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poco, a ver si se puede acá. Pantalla completa. Y si no, vamos a poner un poco más. Creo que es abajo donde te pone para presentar, te pone tres Sí, opciones y te dice 75% es como el volumen. A la izquierda, creo, del otro sí, lado de las diapositivas. no, pero acá. Espérate que voy. Lo que pasa es que me está duplicando y es lo que yo no quería. Me está duplicando en la presentación. Que era lo que yo no quería. Espérate. Salgo la pantalla completa. Vamos acá. A ver si puedo, pero no me va a dejar. Tengo miedo que no me deje esto. Ahí se ve, más grande. Se ve igual. Se ve igual. Vamos a ampliar entonces de acá, como dijo la compañera. Ahí se ve un poco mejor. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Les voy pasando así las pantallas. Ahí está. Bien. Esta es la, pero... un cachito. Acá. Bueno, se van rápido. Ahí va. Esta es la hoja de análisis. La segunda parte sería de la hoja de análisis. ¿Sí? De la hoja de registro de las Bachelor. Este es un WIS 4, pero en la WISE el esquema es exactamente el mismo. ¿eh? Exactamente el mismo. La diferencia a la que hacía referencia a la compañía recién es esta, ¿verdad? Índice de comprensión verbal menos índice de razonamiento perceptivo. Sí, ese mismo. Bien. El tema es el siguiente. Para poder determinar después todo el análisis de fortalezas y debilidades, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer primero es una discrepancia o un análisis de discrepancia, un análisis de diferencia entre el valor del índice de conversión verbal, que acá tengo el caso ejemplo, ¿sí?
y del índice de razonamiento perceptivo. Tengo que restarlos en ese orden. Comprensión verbal primero, razonamiento perceptivo después. En el caso de Juan, que es el caso modelo que usamos siempre, el índice de comprensión verbal es de 114, que ya es el puntaje compuesto, ¿sí? No se confunda con el escalar. Este es el puntaje compuesto para el índice de comprensión verbal, ¿sí? Y el de razonamiento perceptivo es de 96, ¿sí? Y la diferencia es de 18, ¿tá? Antes de pasar a lo que es el valor crítico, la tasa base, si es significativo o no, ¿por qué? Desde la Bechler, el por qué es fundamento teórico, ¿sí? Ustedes escuchan el por qué en el final es fundamento teórico. ¿Por qué la Bechler pide o promueve poder analizar primero esta diferencia? ¿Qué pasa con esos dos índices? ¿Cuál es la calidad de esos dos índices? Es fundamento teórico. Pregunta que yo hago en el final, dicho sea de paso. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se anima? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué el primer análisis de discrepancia o por qué la primera diferencia que se analiza es la diferencia entre el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptivo? ¿Qué es tan importante de estos índices que configuran la primera diferencia a partir de la cual se van a analizar todos los otros valores que son consecuentes? Ejemplo, fortalezas y debilidades. ¿No era algo de la cristalización? A ver, Ah, ay, ¿de qué te acuerdas de la cristalización? De la inteligencia cristalizada. me puse nerviosa. No estás en el final, pero se dé cuenta. Compartamos. Es un final, Peor, unitario. El tema de la inteligencia cristalizada no hacía referencia a esto que propuso Cattell, de que la inteligencia puede ser cristalizada o fluida, y cuando hablamos de cristalizada es como ese conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, de la experiencia y demás. Por ejemplo, en la Baires estamos hablando frente a una inteligencia cristalizada, también recuerdo. Ujú. Pero también se valoran aspectos fluidos de la inteligencia. Sí. Vamos al ejemplo de la Bechler. Está bien lo que dijiste con la propuesta de Cattell. Muy bien. ¿Sí? Va por ahí, chicos, así que vayan anotando. Ahora, ¿qué es lo que a mí me permite, ¿sí?, comparar o analizar una diferencia entre dos cuestiones cristalizadas? Digo, la comprensión verbal tiene ciertos contenidos. El razonamiento perceptivo tiene ciertos contenidos, ¿sí? Comprensión verbal y razonamiento perceptivo son representativos de inteligencia cristalizada, ¿sí? De eso que no solo lo adquiero por la propia experiencia y por la propia significación o sentido que yo le doy a la experiencia, sino de lo que también se agrega, por eso dice que la inteligencia es agregada, de eso que se agrega por el contenido que me aporta el conocimiento académico, el aprendizaje académico. Recuerdan que una de las grandes condiciones para poder evaluar a una persona con una Bechler es que haya tenido cierto cumplimiento de educación formal. Si alguien no pasó por la educación formal, no puede ser evaluado con esta técnica, porque requiere conocimientos adquiridos formalmente, aprendidos en la escuela, por así decirlo, ¿sí? Requiere de esos conocimientos, ¿sí? Sobre todo comprensión verbal, sobre todo razonamiento perceptivo. Velocidad de procesamiento, memoria operativa, no es que no requieren adquisición escolar, ¿sí? No es que no van a utilizar el concepto de la cristalización de inteligencia, pero aportan a la inteligencia fluida, hacen a la dinámica, ¿sí?, de todo lo que es el procedimiento intelectual, tanto interno como la conducta que se manifiesta en forma externa. ¿Se entiende esta división de conceptos? ¿Va cerrando un poquito, va tomando color? Sí, sí. Bien. Con lo cual, si yo voy a comparar dos grandes índices que me van a estar dando una evaluación de lo que es la inteligencia cristalizada, yo tengo que saber si esa diferencia es significativa o no, porque de eso depende el análisis subsiguiente de todos los indicadores que yo voy a estar midiendo, o puntuando para interpretar, o valorando sería la palabra correcta, para poder interpretar, ¿tá? No es que la inteligencia fluida no me aporta al análisis, sí me aporta, pero estoy hablando de una dinámica
de los procedimientos intelectuales, y acá estoy valorando contenidos, sería de los conocimientos o de los requerimientos intelectuales, la inteligencia cristalizada, y con eso voy a valorar fortalezas y debilidades de esa persona respecto de su inteligencia cristalizada. ¿Sí? De hecho, cuando vamos a fortalezas y debilidades, nos metemos en subtest por subtest, ¿sí? Y ahí estamos viendo qué subtest componen a comprensión verbal, qué subtest componen a razonamiento perceptivo, qué subtest componen a memoria operativa y a velocidad de procesamiento. Con lo cual está preparado el cuadro de fortalezas y debilidades para poder abordar también la inteligencia dinámica o fluida. ¿Se entiende? Pero a partir de esta, de contenidos, sería de intelectuales, yo tengo que determinar si en esa diferencia, que sea significativa o no, voy a ver qué tipo de evaluación voy a hacer después con el resto de los indicadores que tengo que valorar. ¿Sí? ¿O no? Si quieren Esto último repetir. no me quedó claro. ¿Esto último? No me quedó muy claro. Bien, bueno, porque por ahí estoy redundando mucho y yo los estoy mareando. Resumimos en concreto. Yo voy a comparar el índice de conversión verbal y el índice de razonamiento perceptivo en su diferencia. En ese orden. Primero índice de conversión verbal menos el valor del índice de razonamiento perceptivo. ¿Por qué los comparo? Porque son representativos de la inteligencia cristalizada. ¿Sí? Y junto con los otros dos índices que son representativos de la inteligencia fluida, me van a dar una valoración completa, o lo más completa posible, del cociente intelectual total. ¿Sí? Ahora, la significatividad de esta primera diferencia me va a dar pie a mí a hacer la valoración correspondiente de fortalezas y debilidades. ¿Ahí quedó mejor resumido? Sí, 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 muchísimas gracias. Bien. Entonces, si no está lo de la cristalización de la inteligencia, ¿no puedo pasar a hacer las debilidades y fortalezas? Si yo no calculo esta primera diferencia, no tengo cómo valorarlas, tal cual. Tal cual. Por eso es tan importante hacer hincapié en esa primera diferencia para saber después cómo analizo las fortalezas y debilidades. ¿Por qué digo es importante? Si esa diferencia, y ahí viene la clave de la pregunta que también hicieron hoy, si esa diferencia es significativa, las fortalezas y debilidades las valoro de una manera. Si no es significativa, las valoro de otra. ¿Sí? Y ahí es donde vienen esos errores de cómo termino de hacer este análisis. ¿Sí? ¿Se entiende? Si esa diferencia es significativa, valoro fortalezas y debilidades de una manera, si es no significativa, las valoro de otra. ¿Hasta acá estamos? ¿Se los explico? Sí, sí, va bien, va bien. Bien. Vamos al caso de Juan. Este caso modelo tiene un primer análisis de discrepancia del valor del índice de comprensión verbal menos el valor del índice de razonamiento perceptivo, que es igual a 18 puntos. Si yo voy al manual, ¿sí?, donde tengo una tabla de discrepancias para poder analizar esta hoja de cómputos, creo que eran las tablas B, bueno, acá están las B, no me acuerdo si está en la B1 o en la B2, el valor crítico creo que está en la B2 o B3, B2 me parece, Pero a ver si la tengo más abajo. Bien, acá está ampliado, ahora les pongo esta página. Esperen que quiero ver la tabla. Acá. Valor crítico. Tabla B1. En esa tabla B1, ustedes van a tener todos los valores críticos calculados por diferencia. ¿Sí? Tengo la diferencia entre la comprensión verbal y el razonamiento, tengo el valor crítico por el rango de edad. ¿Sí? Juan, en este caso, el caso ejemplo, tiene 11 años, 3 meses y 24 días de edad cronológica. ¿Sí? Vamos a buscar cuál es el valor crítico de la diferencia entre el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptivo. ¿Sí? Y acá está señalada la flecha. El rango de 11 años, 0 meses a 11 años, 11 meses, es el rango de edad de Juan. ¿Sí? ¿Qué nivel de confianza uso? El más ajustado siempre. Tengo calculado el 85, tengo calculado el 95. Como estoy evaluando un caso en particular, siempre busco el más ajustado.
Si estoy en una investigación, puedo buscar el menos ajustado porque voy a incorporar más margen de error, ¿sí? Pero en este caso, vamos al más ajustado, ¿sí? ¿Qué nivel crítico, ¿sí? O qué valor crítico, ¿sí? Encuentro en el manual para representar la diferencia esperada entre el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptivo? El valor es de 12,31, ¿sí? Vamos a la placa anterior. El valor crítico para esta diferencia, para ese rango de edad, lo copio es de 12,31, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, 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 sí. Bien. Y ahora comparo la diferencia real obtenida entre los valores índices de Juan con el valor crítico esperado. Esta diferencia es la obtenida, es la de los resultados de la evaluación de Juan. Esta diferencia o valor crítico es esperada para los valores de los niños y niñas de la muestra típica del rango de edad que tiene Juan. Y así se explica. ¿Se sigue? Sí, sí. Bien. Y ahora vamos a analizar esta columna. ¿Por qué decimos en el ejemplo que esta diferencia sí es significativa? Y acá están las flechitas, ¿sí? Si la diferencia obtenida por puntajes de la prueba es igual o mayor a la diferencia que me marca el valor crítico, igual o mayor al valor crítico, la diferencia entre los valores del índice de comprensión verbal y del índice de razonamiento perceptivo, la diferencia es, los valores son significativos, ¿sí? 18, la diferencia obtenida, contra el valor crítico de 12,31 es mayor, ¿sí? Si hubiera sido la diferencia de 12,31, es igual al valor crítico, también es significativo, ¿sí? Si la diferencia hubiera sido menor, hubiera sido de 17, de 12, ni siquiera 12,30, de 12, la diferencia ya no sería significativa. El valor crítico es un punto de corte que me permite a mí evaluar la diferencia esperada para ese rango de edad, ¿sí? Hasta acá Sí. Sí, independientemente si el número es positivo o negativo, tiene que ser Exactamente. no lo peor. Y el tema de lo positivo y lo negativo tiene que ver con, traducido en términos teóricos, en valores absolutos, ¿sí? Valor absoluto quiere decir lo que el número vale en sí mismo. Valor relativo es el que va a tener el signo más o menos. ¿Por qué relativo? Relativo respecto de la posición que tiene del cero, ¿sí? Entonces, más cercano del cero, los negativos, los positivos, más lejano del cero, los negativos, los positivos, ¿sí? A izquierda y derecha del cero. Eso es el valor relativo del número. Yo comparo diferencia obtenida y valor crítico en el valor absoluto. El 18 vale 18. No me importa en este momento si es positivo o negativo, ¿sí? Ejemplo de acá abajo. Dice, diferencia entre razonamiento perceptivo y memoria operativa. Se comparan todos los índices, ¿sí? Diferencia menos 9. Valor crítico del manual. En la tabla dice que para el rango de edad de Juan, este valor crítico esperado es de 13,32. En su valor absoluto yo tengo que comparar el 9, no menos 9, 9 contra 13,32. En este caso 9 es menor que 13,32, la diferencia es no significativa. No cumple este criterio de igual o mayor. ¿Sí? ¿Queda? Sí, 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 sí. Bien. Y cuando nos Y referimos vamos, a esa base, ¿cómo? Ahí va. Y vamos a la última columna, la de la tasa base. No me olviden que falta explicar esto. Ustedes sigan anotando. La tasa base. ¿Qué es la tasa base? Los que cursaron conmigo lo saben. Ahí los mandé al compromiso y al muere. ¿Qué es la tasa base? Tasa base o, ¿cómo se conoce en estadística? Frecuencia. ¿Nadie se acuerda? Un esfuercito. Frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Cantidad de casos que en la muestra de tipificación presentan esta diferencia. Así se lee, ¿sí?
¿Cuándo se calcula la tasa base? Cuando me aporta a mí cierto interés o significatividad la tasa base. Cuando la diferencia es significativa. Si Juan, en cualquiera de sus comparaciones de sus índices, o en alguna, no me presenta una diferencia significativa, ¿para qué quiero conocer la frecuencia acumulada en la muestra de tipificación? Si no me presenta ninguna novedad. ¿Sí? Juan, en esta diferencia, sí me presenta una novedad. Entonces voy a comparar con la frecuencia acumulada de la muestra de tipificación para la edad de Juan, los casos que tenía en la edad de Juan, ¿sí? A ver qué de significativo tiene. Y veo que en la muestra de tipificación la frecuencia acumulada o tasa base es lo mismo, es del 5,5%. 5,5%. 5,5% de los casos de la muestra de tipificación presentaron esta diferencia en sus índices de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo. ¿Sí? Eso me aporta cierta significatividad. Si yo no tengo esa diferencia significativa, la verdad, buscar un valor de tasa base es sin sentido porque vamos a estar acumulando del 50% de la muestra de tipificación para arriba. Entonces no me destaca nada de Juan. ¿Sí? En este caso, es significativo que Juan tenga esta diferencia significativa. Una tasa base muy chica, una frecuencia acumulada muy pequeña de toda la muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la lectura que hay que hacer de cada diferencia en su forma horizontal. ¿Sí? Esa es la interpretación que se hace de Entiendo. cada columna. Queda un poco Un claro. porcentaje, ¿Cómo? ¿no? En Claro. porcentaje se lee. El 5,5% de los casos presenta esta diferencia. De la muestra de tipificación, presenta esta diferencia en esos índices. Son muy pocos. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? De nada. Bien, Y ahora, sí, la selección de muestra total o nivel de habilidad, no me acuerdo si elegíamos siempre muestra total como lo del 95% del nivel de confianza o dependía de algo, lo de muestra total o nivel de buena habilidad. pregunta. Nivel de confianza depende del el margen de error calculado, que es del 0,05%, o el complemento del 95% de confiabilidad, ¿sí? Que es la valoración que yo les hice tomar de la tabla B1, por ejemplo, tomamos la muestra más ajustada. Hay 95% de confianza, por eso marcamos ahí. Y muestra total porque comparo el caso de Juan, los resultados de Juan, con la muestra, ¿sí? No estoy buscando un nivel de habilidad entre varios casos o de Juan con un grupo como decimos, un grupo control en una investigación. Estoy viendo los resultados de Juan comparados con los resultados de la muestra total. ¿Sí? Para yo poder hacer un informe de evaluación de la inteligencia de Juan. Por eso marco esas dos opciones. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Bien. Y la otra pregunta que viene a colación, ¿cuál es? ¿Cómo hago ahora con esta diferencia para poder analizar fortalezas y debilidades o no? Claro, sí. Claro, y nadie me lo pregunta. ¿Vieron cómo los conozco? Vamos, fortalezas, a ver si está acá abajo. Fortalezas y debilidades. Tin, 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 tin. Tiene que estar, acá estamos. Fortalezas y debilidades. Bueno, me fui otra vez a la de arriba. Si yo tengo esa diferencia significativa, ¿sí? Quiere decir que hay una distancia considerable entre el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptivo. Cuando la diferencia, esa primera diferencia es significativa, las fortalezas y las debilidades se van a valorar según los subtest que componen la comprensión verbal y según los subtest que componen el razonamiento perceptivo. ¿Sí? Los otros subtests que componen memoria operativa y velocidad de procesamiento los puedo dejar de lado. No es necesario compararlos. ¿Por qué? Porque no me van a aportar mucho a esa diferencia significativa de los índices representativos de la inteligencia cristalizada. ¿Sí? Si yo hubiera tenido, vamos más arriba, en la comparación
de comprensión verbal y razonamiento una diferencia que no era significativa, el ejemplo que les di hoy, supónganse que acá la diferencia hubiera sido de 12 o de 10, ¿sí? Acá hubiera puesto que no era significativa y no hubiera calculado una tasa base, ¿sí? Si la diferencia no hubiera sido significativa, yo voy a analizar fortalezas y debilidades con la media promedio, me pasé, de todos los subtests obligatorios, ¿sí? No haría una distinción entre los subtests que componen el razonamiento perceptivo y los subtests que componen la comprensión verbal. Haría un promedio general, una media general, y obtendría fortalezas y debilidades de todos y cada uno de los 10 subtests. ¿Esto queda claro? No, perdón, me No. recuesta. Volvemos, no hay problema. La diferencia es significativa en el caso de Juan, ¿sí? La comparación que hice en el primer cuadro entre comprensión verbal y razonamiento perceptivo es significativa, ¿sí? Eso quedó claro con el ejemplo de comparar el valor crítico, ¿sí? Sí, sí, hasta ahí perfecto, sí. Hasta ahí bien, bien. Si yo ya sé que esa diferencia es significativa, le calculo la tasa base. Y sabiendo que la diferencia es significativa, cuando bajo al cuadro de fortalezas y debilidades, yo voy a comparar solo fortalezas y debilidades de los subtests que componen el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptivo. Los otros no los necesito porque la diferencia es significativa entre los dos índices que configuran inteligencia cristalizada, ¿sí? ¿Cuándo voy a valorar yo fortalezas y debilidades de los 10 subtests? Cuando la diferencia entre comprensión verbal y razonamiento perceptivo no sea significativa. Entonces, al no haber ninguna distancia considerable entre los índices que me configuran inteligencia cristalizada, yo puedo, ¿sí?, hacer una valoración de las fortalezas y debilidades de todos los subtests, de todos. Y ahí voy a sacar un promedio diferente. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora un poco mejor. Sí, 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 sí. Vamos a hacer el análisis del caso modelo con la diferencia significativa, ¿sí? Si ustedes ven en esta tablita de acá abajo, seguida pegada al cuadro de fortalezas y debilidades, se está calculando la puntuación escalar media de los 10 subtests por un lado, la puntuación promedio, ¿sí?, de los valores escalares de los 3 subtests que componen comprensión verbal, y acá último se está calculando la valoración, o el promedio, mejor dicho, escalar, de los 3 subtests que componen razonamiento perceptivo. ¿Por qué? Porque como dije, al tener una diferencia significativa entre comprensión verbal y razonamiento, yo voy solamente a valorar fortalezas y debilidades de los 3 subtests que componen comprensión verbal, por un lado, y de los 3 subtests que componen razonamiento perceptivo, por otro. Los otros no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy considerable. Tengo que ver qué es lo que pasa en la composición de los dos índices de la inteligencia cristalizada. Entonces, de los otros me olvido momentáneamente, ¿sí? Cuando saco el promedio, sumo todos los valores de escala, que los tengo acá, transcritos, ¿sí?, de los subtests que componen comprensión verbal. ¿Cuáles son? Semejanzas es 1, vale 13 puntos de escala, ¿sí? Vocabulario es otro, vale 12 puntos de escala, ¿sí? Y comprensión es el tercero, vale 12 puntos de escala. Entonces, 13 de semejanzas, más 12 de vocabulario, más 12 de comprensión, me suman 37. Dividido los 3 subtests que sumé, tengo un promedio escalar entre los 3 de 12.3. Entonces, ¿cuál es la distancia promedio, o la puntuación, mejor dicho, escalar media, de los subtests que componen comprensión verbal? 12.3. Y completo esta segunda columna. Puntuación escalar media. De semejanzas, 12.3. De vocabulario, 12.3. De comprensión, 12.3. Calculo de la misma manera el puntaje promedio de los subtests que componen razonamiento perceptivo, ¿sí? ¿Cuáles son? Construcción con cubos, que vale 9, conceptos, que vale 9, y matrices, que vale 10. 9 de construcción
más 9 de conceptos, más 10 de matrices, me suman 28. Dividido los 3 puntajes que sumé, el promedio escalar para los 3 es de 9.3. Y completó la segunda columna. 9.3 en comprensión, 9.3 en conceptos y 9.3 en matrices. ¿Quedó clara esta composición? Sí, 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 perfecto. Bien. Y ahora lo que hago es una valoración parecida al cuadro anterior, ¿sí? Hago una discrepancia o calculo una diferencia entre la puntuación de escala real del subtest contra la puntuación promedio, ¿sí? 9 menos 9.3 me da menos 0,30. Yo siempre les digo de usar los dos decimales, porque si no el punto 3, punto 30 trae confusión. Voy a hablar en adelante con los dos decimales, ¿sí? Sigo con los subtest que componen razonamiento perceptivo. Conceptos. Vale 9, promedio de escala de 9,30, me da menos 0,30, ¿sí? Voy al último, matrices, puntaje de escala 10, puntaje promedio de escala 9.30, distancia de la media, ¿sí? 0.70 sería. Y la misma cuenta hago con los subtest de de comprensión verbal, ¿sí? Construcción con cubos, dista de la media, menos 0.30. ¿Cuál más? Construcción, ya lo dije. Semejanzas, dista de la media, 0.70. Vocabulario, dista de la media, menos 0.30. Y comprensión, dista de la media, menos 0.30. ¿Sí? Estas diferencias las tengo que comparar contra un valor crítico, ¿sí? Que también está calculado en las tablitas. A ver si está acá abajo. Acá. ¿Sí? ¿Qué voy a tomar? El cuadro de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente estoy valorando fortalezas y debilidades de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo. ¿Sí? Solo de esos dos índices son en total 6 subtests. Los otros 4 por ahora los voy a anular. Pero si hubiera tenido una diferencia no significativa y tengo que valorar el promedio general, acá abajo tengo la tabla con los 10 subtests calculados para valorar a partir de una diferencia no significativa. ¿Sí? Vamos entonces a ver que los valores críticos están copiados tal cual de la tabla B5. ¿Sí? Estos valores críticos que están en esta columna son los mismos que están en esa tabla y son los que se corresponden con cada subtest. ¿Sí? Eso es copiar, no tienen ni que calcular, ni que volver a razonar, ni que sacar ninguna cuenta. ¿Sí? Eso los copian. Y el criterio es el mismo. Si la distancia o la diferencia entre el puntaje de escala y el puntaje promedio de escala es igual o mayor que el valor crítico, la diferencia será significativa y tendré o una fortaleza o una debilidad. ¿Sí? Siempre en su valor absoluto, como dijo hoy la compañera, sin los signos, sin el más, sin el menos. ¿Sí? Si la diferencia entre la puntuación de escala y la puntuación de escala media o promedio es menor que el valor crítico, la diferencia no es significativa. ¿Sí? Como en estos casos. Tomo los valores absolutos. Ninguno de estos valores absolutos, ¿sí? Es igual o mayor que estos valores críticos. ¿Tá? Entonces no tengo ni fortalezas ni debilidades. ¿Sí? Si yo hubiera tenido una fortaleza o una debilidad, ahí calculo la tasa base. ¿Por qué? Porque la diferencia hubiera sido significativa. El criterio es el mismo. ¿Dónde tengo la tasa base? En el mismo cuadro de donde copio los valores críticos. Acá están las tasas bases. ¿Sí? Acá están las tasas bases. ¿Ah? Para los de comprensión verbal, para los de razonamiento perceptivo. Los valores críticos en gris, nivel de confianza al 0.05 o al 95%, lo mismo, y los valores críticos o las tasas bases, en caso que haya diferencias significativas. Una cosa más, ya que los estoy mareando. ¿Qué pasa si no tengo aportes de fortalezas y debilidades? ¿Qué digo de esos dos índices de Juan?
¿Se entendió o repito algo? No tengo problema, ¿eh? Díganme ustedes. Perdón, profe. ¿Se escucha? Sí, sí. Para ver lo de las fortalezas y debilidades, ahí sí agarramos el signo, ¿no? Y si es positivo, es fortaleza, o sea, ahí ya sería, Exactamente. Sí, tal vez no la aclaré. sería valor absoluto, no sería valor absoluto, sino que valor relativo. Sería valor relativo, exactamente. Oye. Y esto se resume tal como lo dijiste. Primero saco los signos, tomo el valor absoluto de la distancia a la media y la comparo, ¿sí? Ahora, en el caso que hubiera sido igual o mayor y hubiera tenido diferencia significativa, ahí sí me voy a fijar qué valor relativo tenía esa diferencia. Si era positiva, se trata de una fortaleza. Si era negativa, se trata de una debilidad. ¿Sí? Y ahí recién calculo la tasa base. O la copio, porque la tengo ahí calculada en el manual. Gracias por la aclaración. ¿Quedó entonces? Sí, 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 sí. Bien. ¿Y qué puedo decir? Ya que no tengo fortalezas y debilidades, ¿no? Supónganse que alguien les pregunta, bueno, ¿qué análisis harías o qué interpretación aportarías en un informe cuando pasa esto? No tenés fortalezas, no tenés debilidades, pero hay una diferencia ahí como que es sustancial. Yo diría que se encontraría en el promedio, que no se destaca o sí, que no se destaca puntualmente de ningún índice. Ujú. Podría ser, pero yo te diría que por esta diferencia no habría valores promedios. Si yo te contradigo eso, ¿vos qué me dirías? En realidad, ¿se acuerdan que? Porque es parte, según los resultados de la muestra típica, es parte del 5,5 que presenta esa diferencia. O sea, en algo se destaca o en algo diverge de lo esperado. ¿Qué pasa con la inteligencia cristalizada de Juan? Acuérdense que tiene 11 años y poquitos meses. ¿Cuánto habíamos dicho? Lo tengo más arriba. 11 años, 3 meses, 24 días. 11 años, 3 meses. ¿Qué pasa con la inteligencia cristalizada de Juan? Que por ahí sí eso es esperable en el común denominador de la edad, madurativa si se quiere, integral. Estoy yendo a las diferencias, ¿eh? Acá. ¿Qué pasa con la inteligencia cristalizada de Juan? ¿Quién se anima a decir algo? Pasaron por evolutiva 1, sí. Y rindieron y la sufrieron como funda 1 también. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia cristalizada de este caso de Juan? Y de los niños de 11 en general, por ejemplo, podría decir. Y los voy ayudando. ¿Cómo se desarrolla a esa edad? Se desarrolla pausado, tranquilo, se empieza a orientar por algún gusto en particular, se especializa en alguna habilidad. ¿Es homogéneo este desarrollo cristalizado o es bastante vertiginoso o heterogéneo? Miren los números nada más. 114 de comprensión verbal, 96 de razonamiento perceptivo. 18 puntos de diferencia. ¿Qué es esto que puede tener puntajes altos en los subtests que son verbales? Por ejemplo, porque por ahí Juan accedió a otro tipo de lectura, agilizó el lenguaje expresivo, con lo cual, digamos, está, digamos, ayornando el lenguaje comprensivo, entonces tiene puntajes altos, ¿sí? Y no es que funciona mal en otros aspectos, sino que lo perceptivo, ¿sí? Suele quedar como en un segundo plano, porque tiene una preponderancia a lo académico también. Y lo perceptivo, o lo que es propio razonamiento perceptivo, al menos tal como está conformado el índice,
se adquiere más por la experiencia que por lo académico también, ¿sí? Si bien se complejiza, a Dios gracias, con lo académico, pero lo verbal tiene esa relevancia tal que el mismo crecimiento, la misma maduración, el mismo coloquio que puede estar teniendo Juan, le permite que los puntajes sean rendidores, altamente rendidores, ¿sí? Pero no es que funcione mal en otras áreas, es que se destaca por ahí en alguna que otra. Sobre todo, como vos dijiste, Yara dijo, ¿no? Sí, en el razonamiento, en comprensión verbal, ¿sí? Esa sería una explicación, porque si no tengo fortalezas y debilidades, digo, bueno, evidentemente puede haber un desarrollo acompañado por el académico que indique y que implique que los valores del índice de comprensión verbal estén por encima de otros. Es un buen lector, podemos decir, por ejemplo. Podemos suponer un buen lector, ¿sí? Podemos suponer un buen dominio de la capacidad comprensiva y expresiva del lenguaje. Podemos agregar, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende cómo hay que terminar de interpretar los puntajes? Hasta ahí, ¿eh? Tampoco un informe hiperdesarrollado con toda la fundamentación ética, deontológica, ¿no? Porque no es la exigencia de la materia, pero sí que mínimamente entiendan por dónde van los conceptos. Esto sería un buen complemento a la hora de poder informar. Así cortito como se los digo yo, es tampoco un informe terrible para publicar o después de una investigación, no va con eso. Va con estas mínimas nociones para que entiendan por dónde pasa la evaluación con esta técnica en particular. Una pregunta, justo mencionaste el tema del informe. ¿Qué tanta importancia hay que darle a eso? ¿Por qué no realizamos un informe per se como tiene que ser? Y es como que me queda dando vueltas un poco cómo comunicar Claro. resultados. Bueno, está bueno lo que preguntas. El informe que yo pido que se haga o yo trato de enseñar para que les quede en Funda 1, en Funda 2 es otro. Pero en Funda 1, yo el que le pido es este mínimo que les estaba ejemplificando recién. ¿Sí? Perfecto, O sea, sí. llegué a Tener en cuenta valorar, el desempeño y demás. claro, llegué a valorar fortalezas y debilidades, bueno, no las tengo. Bueno, no puedo destacar en la evaluación la valoración de fortalezas y debilidades, pero destaco que del índice de comprensión verbal, ¿sí?, que evalúa tales habilidades, Juan responde, o puedo decir que Juan responde por esto. Del índice de comprensión verbal que evalúa tales habilidades, puedo decir que Juan responde por esto, ¿sí? O de su CI total. Si el constructo es unitario, digo, bueno, tiene constructo unitario, habla el CI total es de tanto, implica que Juan tiene este desempeño, esta capacidad cristalizada, esta capacidad fluida, estas probabilidades. Ahí como que, y hasta por Claro, ahí, sí. tampoco tanto detalle. Si es como una lectura un poquitito más coloquial de lo que son los puntajes, agregando lo que sería una valoración cualitativa de los aspectos evaluados en Juan. Digo Juan por dar el ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, porque yo tenía como anotado que había que tener, por ejemplo, si vamos a una comunicación un poco más global, tener en cuenta los datos de la persona, la historia evolutiva, las herramientas y demás, pero que nada, nosotros nos quedamos más que nada con el informe de la prueba, que es lo de recién. Este es el informe de la prueba, exacto. Si alguien pide un informe de la evaluación psicológica, ahí sí haces hincapié en los aspectos que acabas de detallar vos. Perfecto, gracias. Ahí sí. Si es informe de la prueba, es este que yo les pedí. Y el que yo les pido siempre, y el que yo ejemplifiqué. Si se te pide informe de todo el proceso de evaluación, es ese que vos diste con los detalles, con los indicadores que vos detallaste. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Debe de haber miles, pero bueno, así a nivel genérico por ahí como para darles algo más de letra. Profe, una pregunta. No, si quieres, Es profe. rapidito Dale. igual. ¿Se puede usar el cuadernillo como para dar ejemplos de lo que nosotros estamos diciendo o no nos dejan abrirlo y eso? Vayan con la carpeta y obviamente es un punto de anclaje. Entonces digas, acá yo estoy explicando. Sí, pues ustedes lo que están haciendo es ver el cuadernillo. Hagamos de cuenta que pueden llegar a hacer lo que yo hice recién con la pantalla compartida. ¿Sí? Yo tengo este cuadro de fortaleza, este es el caso que yo evalué. Bueno, yo acá te explico teóricamente cómo lo valoré, por qué lo valoré, qué te digo y qué no te digo. Tal Claro, cual. o sea, se puede mostrar tranquilamente porque yo estoy Sí. como haciendo a la par, digamos, tipo mirando lo que había hecho y estudiando Tal en la cual. teoría. Esa es la idea, esa es la mejor manera de estudiar la materia porque te deja más tranquila, más tranquilo.
Vos tenés los datos en la cara y ahí podés explicar el fundamento teórico, si no es un embole. O sea, no nos podemos terminar de acordar todo lo que queremos decir en el aire. ¿Sí? Es más, se pide, por favor, que si no tienen el cuadernillo propio, vayan con uno prestado, no importa. Claro. Y aclaran, lo perdí, no lo encontré, no me comuniqué con mi compañero, pero bueno, tengo uno prestado, corregido, y acá hay unas correcciones que hacer. Cuando se encuentran con cosas por corregir, van al final y dicen, acá tendría que haber ocurrido esto está mal por esto. Ustedes corrigen el error y lo argumentan teóricamente, es fantástico ver eso en el final. Eso se evalúa en el final también. ¿Sí? No solo todo lo que está bien, los errores bien argumentados teóricamente, con la corrección como debería haber sido, vale, es un punto más para el final. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Y ahora ibas a preguntar algo. Sí, voy a ser honesta, me conflictúa mucho definir la validez y algún que otra evidencia de confiabilidad. Sí, había quedado pendiente, tenés razón. Son esas dos que no sé, por ejemplo, me confundo con esto, con la división de dos mitades, después lo de par o impar, y digo como, no termino como de cerrar las ideas. Cuando revisen los conceptos, revísenlos de esta manera, o por lo menos la que yo les puedo aportar, que es la que siempre explico en clase, y creo que queda bastante claro, por lo menos los resultados de los parciales me dicen que queda bastante claro, ¿sí? La validez, ¿sí? Es una sola, es la validez del instrumento, ¿sí? Y tiene 3 características, ¿sí? O se describe mediante 3 evidencias, dice específicamente la definición. Evidencia de constructo, evidencia de contenido, y evidencia de criterio por comparación externa sería el nombre completo, porque si no, no se termina de entender, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de constructo? Es lo que hay que definir. ¿Cuál es la evidencia de criterio? Es lo que hay que definir. ¿Cuál es la evidencia de comparación? ¿Sí? O de criterio externo, perdón, de contenido y de criterio externo, que es la que hay que definir, ¿sí? La de constructo es la que generalmente usamos para definir la validez. ¿Cuál es? Cuando decimos validez, ¿qué decimos? Es la que Claro, que el test mide realmente aquello que pretende medir, el constructo, la variable es psicológica. la característica El de la grado, ¿no? técnica que me permite decir que está valorando lo que va a valorar. Bien. Ahora, ¿cómo doy cuenta de eso? Mediante evidencias. Y bueno, tengo 3 evidencias. Una de constructo. ¿A qué apunta la evidencia de constructo? Es como la parte más teórica, si tiene que ver lo que estoy midiendo con la parte teórica. A valorar o a medir la variable teórica, el constructo teórico que estoy persiguiendo medir. Ejemplo de la Bella, la inteligencia general. ¿Sí? Ese es el constructo teórico, la inteligencia general para Bechler. Esa es la evidencia de constructo que yo estoy buscando medir con esta técnica, ¿sí? La evidencia de contenido, ¿quiénes me aportan la evidencia de contenido? Serían los ítems. Exacto, toda la estructura de la prueba. El ir ítem por ítem me está permitiendo a mí ver contenido por contenido, ¿sí? ¿Qué es lo válido del contenido? Que el contenido es ideal, ¿sí? Porque está saturado en el factor que estoy midiendo, está altamente saturado para medir inteligencia general. El contenido es ideal para medir ese subtest, no encaja en otro, ¿sí? Es ideal para ser parte de ese subtest. Ese es el contenido válido. Hay muchos ítems que quedaron por fuera de la muestra de tipificación. Y eso que son un montón, pero hay muchos que quedan por fuera. De hecho, con las diferentes revisiones hay subtests que se sacaron y se agregaron otros nuevos, porque eran más representativos del constructo que se quería valorar. O sea, el contenido es válido para poder dar cuenta de ese constructo. O sea, lo sigo relacionando con la otra evidencia. ¿Sí? Y hay contenidos que no me van a valorar la inteligencia, entonces los voy a sacar. ¿Sí? Pero esos contenidos que hoy forman parte de la WIS 4, los ítems son válidos para cada subtest. Quedaron otros por fuera. ¿Sí? Y la evidencia de criterio externo o por comparación. ¿Qué me lleva a evaluar de la validez? ¿Es lo de la predicción del test? A ver.
Yo lo tomaba más como con un ejemplo de, por ejemplo, más en el área educativa, con el Sí. área vocacional, sí, a predicción de hacerles un test y saber que a futuro van a poder entrar, no sé, a la universidad, algo así. Lo pensaba más como Ojo, por ese lado. ojo. Bien, pero es que cuenta con las condiciones, contaría con las condiciones para, no sé si va a ingresar, ¿sí? Claro. Que cuente con las condiciones cognitivas no quiere decir que sea un éxito el ingreso a la universidad. ¿Se entiende la diferencia? Si no hacemos, sí, futurología, que es lo que decimos que no hacemos, ¿sí? Sí. No hacemos futurología. Sí, como nos objetó un informe de una junta médica, una agente encima, ni siquiera su superior, un juez, nadie, ella dijo, los denuncio por hacer clarividencia. Yo dije, si hago magia estoy cagado en guita y estoy más pobre que todos los pobres. Ojalá fuera clarividente, cobraría las consultas de otra manera. Bueno, hicimos un descargo, pobre mujer, perdió como la guerra, digamos, contra una, pobre, después me dio cosas. Lo argumentamos científicamente, ¿sí? A comparación lo que vos explicaste, volvemos, a comparación lo que vos explicaste, está bien, pero el criterio externo puede ser una validez que me permita a mí ver lo predictivo y lo recurrente o concurrente, ¿sí? Es decir, lo predictivo es, bueno, cuenta con las condiciones para que a futuro pueda con esto, lo que no es garantía de, ¿sí? Y también lo concurrente, ¿qué quiere decir? Profe, Bueno, ahí disculpe, ya hago agua. yo había entendido que, Sí. no sé si está bien lo que voy a decir, A pero que ver. este criterio tenía que ver con que, por ejemplo, entre dos test medían el mismo constructo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, Bien. como, bueno, por ejemplo, tal test mide la inteligencia, entonces lo comparamos con este otro que tiene una validez y comparándolos a los Mide lo dos, mismo, que mide lo claro, mismo, y ahí estamos exactamente. hablando de la validez de criterio externo concurrente. Son dos que miden exactamente lo mismo. Exactamente. Por Habían los dicho dos lados, entonces, puedo dar cuenta de esta construcción, tal cual. ahí va. O, como vos decías hoy, Yara, la comparación con los resultados académicos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Juan tiene un 114 en índice de conversión verbal, anda muy bien en lengua y literatura. Sí, es, digamos, concurrente. ¿Sí? O sea, va muy bien en la técnica, va muy bien en la escuela al mismo momento. ¿Sí? Lo predictivo hace que, en el tiempo, si yo sigo el caso de Juan, y el índice de conversión verbal sigue siendo alto, pueda llegar a ser, como es un buen lector, seguramente eso ya lo puedo decir, pueda llegar a ser un buen estudiante académico superior. Pueda, no lo sé. Es potencial, porque la condición la tiene, pero no es garantía de que estudie. ¿Sí? ¿Cierra un poco mejor? Bien. Y la confiabilidad, ¿sí? ¿Cómo la definimos? Es la consistencia de las puntuaciones teniendo en cuenta el margen de error que pueden llegar a tener los test. Bien. Está muy bien así, me gusta esa definición. ¿Sí? Cuanto más confiabilidad, menos azar implica la prueba, se podría decir también. Exactamente. Menos incide el azar. Exactamente, ¿sí? Sí hay margen de error, pero es menos azaroso, tal cual. Siempre, siempre la confiabilidad computa el margen de error, siempre, ¿sí? Que era algo de un 30% o algo así, ¿no? Y se suele estimar que un puntaje, un ítem, por ejemplo, que tenga una correlación de confiabilidad de un 0,70 es altamente confiable. Tiene saturación de la variable que va a medir, ¿sí? Sería como la explicación más estadística. Si tiene un 0,60, no es para descartar, siempre y cuando, diga, bueno, es una muestra muy grande, es una investigación muy grande, son valores que pueden ser tenidos en cuenta, ¿sí? Pero en estos casos, digamos, de números un poco más cortos que una gran, terrible investigación, igual esta muestra fue muy grande,
el WIS 4, pero en un caso de una muestra grande, no tan extensa y acotada en el tiempo como en este caso, podemos hacer una selección, como se ha hecho, de índices más fuertes, más altamente saturados en la variable que están midiendo, y se dijo, bueno, alrededor de 0.70 prox, los tomamos, los otros los reservamos, ¿sí? 0.60, 0.50. Ya después sí hay otros que se descartaron, porque al lado de estos otros que tienen un peso importante, digamos, no iban a entrar a jugar en el terreno de la administración. Entonces se quitaron esos. Quedaron todos los ítems cuya confiabilidad arrojó una puntuación de un 0.70 aproximadamente promedio o más. Alguno un poquitito menos, pero apenas, ¿sí? El valor ideal sería. La confiabilidad nula no existe porque me da 0, y la confiabilidad perfecta tampoco porque me da 1. Sin ninguna de las dos extremos calcularía el margen de error. ¿Tá? Entonces no son posibles, son utópicos, pero me sirven para comparar esos puntajes que estábamos dando de ejemplo recién. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esta confusión entre las metodologías? ¿Sí? Hay 5 procedimientos para calcular la confiabilidad y arrojan sus índices, cada uno arroja sus índices. ¿Sí? Tienen el método de test-retest, ¿sí? Cuyo índice de confiabilidad es el índice de estabilidad, o coeficiente, mejor dicho, coeficiente de estabilidad. Se llaman coeficientes. Después tienen el método de división en dos mitades, cuyo coeficiente de confiabilidad es la consistencia interna. ¿Sí? Después tienen el método de homogeneidad de los elementos, ¿sí? Cuyo coeficiente, ¿cuál es? El de consistencia interna también. También. Y tienen el de, bueno, me falta otro más que ese no es, tiene un coeficiente un poquitito más cualitativo. Pero hay otro que es el de ¿El puntuador? formas paralelas. ¿Sí? Cuya consistencia interna también, digamos, ¿por qué? Pues las formas paralelas que van a estar computando una división en dos mitades de cada forma, y de esos resultados una comparación de consistencia de formas paralelas que miden exactamente lo mismo, ¿sí? Pues también va a actuar en una consistencia interna, ¿sí? Pero como si fuera en una segunda instancia. Va a haber una consistencia de una forma, una consistencia interna de la forma paralela y una que regule la consistencia entre las dos. De Una forma pregunta. que se pueden tomar en forma alternativa. Por ejemplo, un test más acotado, puedo tomar en una forma alternativa. Ejemplo que damos siempre, el test de Bayes está la forma extendida y la abreviada. La abreviada, ¿puede considerarse una forma paralela? Ni, pero la metodología de confiabilidad es esa. ¿Sí? No sería específicamente una forma paralela porque es el mismo test reducido, pero la confiabilidad es esa. Se utiliza la consistencia interna como si fueran formas paralelas. Formas paralelas sería acá, pero yo me voy siempre al ejemplo de las proyectivas, no los voy a confundir. No los voy a confundir. Bueno, y el otro índice el otro procedimiento de confiabilidad es el de los puntuadores o evaluadores, ¿sí? ¿Qué requiere como un coeficiente de confiabilidad? Lo ¿Qué dice? previo, profe, como que haya una buena administración, una buena explicación del test, Ujú, ¿El rapport? del rapport, exactamente, ujú. y que además los examinadores estén como bien colegidos en el tema, bien, sí, como Debidamente entrenados, exactamente, debidamente entrenados. ¿sí? Y que respeten las pautas de estandarización de la técnica. Nadie puede administrar de forma alternativa, por eso está el manual, por eso los que cursaron conmigo siempre les digo, cuando vayan a administrar la prueba, vayan con el manual, lean la pregunta, busquen las referencias, tengan más o menos a mano las primeras puntuaciones a ver si tienen que hacer o no retrogresión. ¿Por qué? Porque primero, controlan las ansiedades personales, tienen espalda en el manual y si el niño o niña se pone ansioso, lo anotan para una cuestión cualitativa. ¿Sí? Pero tienen que aprender a esperar. Esto es un procedimiento que lleva su tiempo y hay que hacerlo de la manera que nos explicaron.
¿sí? Estamos, sin querer, adiestrándolos muy de a poco para que el día que sean administradores o administradoras, si ustedes quieren, ¿sí? Cumplan con este criterio de confiabilidad. Se respetan las pautas de estandarización de la técnica. Por eso habla del buen entrenamiento. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una consulta antes de terminar? Sí. Yo tenía como un recorrido medio histórico en la parte de evaluación psicológica que no sé si está bien. Ujú. Como que toma bueno estas dos vertientes de los test psicológicos y también el psicodiagnóstico, las evaluaciones psicológicas, Ujú. con esta nueva, como que CATEL necesitaba hacer como una reformulación sobre en relación a la estandarización y cómo tiene que estar capacitado el examinador, como que empieza a tomar nuevas pautas. Y es eso entonces lo que va acoplando la evaluación psicológica y suma que no sea solamente una investigación solamente para lo deficitario, sino como algo más abarcativo del sujeto y más recursos como fortalezas, ver las fortalezas del sujeto. No sé si No está solo, bien esa... no solo centrarnos en el patos, tal cual, tal cual. Estas serían, sí, condiciones de historicidad de la evaluación psicológica en sí. Después, por definición, arrancar con las definiciones, Sí, sí, sí. comparar el sentido amplio, el sentido estricto, pero sí, 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 tal cual. Es poner la mirada no solo en la disfuncionalidad, en la patología, en lo sintomático, sino también en las posibilidades. Hoy estábamos hablando de las posibilidades de Juan, ¿sí? O sea, Sí, no, sí. no me paré a hablar de sus fallas, que seguro las tuvo, ¿tá? Pero hoy hablamos de las posibilidades. Y siempre los informes son tendientes a, si bien hay algún compromiso, alguna discapacidad, alguna inhabilitación, algo que a ustedes les haga ruido, también tienen que poner en comparación todas las habilidades, todas las fortalezas que vayan encontrando, de las cuales puedan hablar con fundamento teórico. Sí, sí. Como para arrancar el fundamento de la historia de la evaluación psicológica está bueno. Bien, muchas gracias. Y también quería hacer otra pregunta, pero con relación a los subtest de las Bachelor, como hay que saber bien cómo es el procedimiento de cada una o no. No, mira, el procedimiento en última instancia lo tenés a simple vista cuando estés relojeando un poco el protocolo, como decía una compañera, por si querés explicar algo. Pero por ahí sí, digamos, no es una pregunta de final a ver cómo se administra la construcción con cubos. ¿Qué? Digo, o sea, no me parece a mí que sea consistente como una pregunta de final. El tema te lo podría preguntar ni siquiera en un parcial, te lo pregunto en una clase para ver qué recuerdos van teniendo lo que voy explicando, pero sí como una evaluación al aire. Pero, no, sí por ahí, ¿qué subtest, como él les explicaba cuando se explicaban los puntajes, qué subtest componen el índice de comprensión verbal? ¿Qué subtest compone el razonamiento perceptivo? ¿Qué valora el índice en sí? ¿Qué valora este otro índice? Entonces, esas generalidades, tenerlas presentes, como para que ustedes también puedan razonar otro tipo de respuestas. No porque por ahí se te haga la pregunta puntual, pero sí te va a ayudar a razonar otro tipo de respuestas seguro. Dale, gracias. De nada. Agustina. Tenía otra pregunta. He visto que en algunos tests, como en el Raven, se habla también de validez estructural. ¿Se refiere a la validez constructo? Exacto, sí, exacto, es la misma. Ujú. Perfecto. Y después otra Habla de la pregunta. estructura teórica, del cuerpo teórico, sería, hace referencia a eso. Bien, perfecto. Y después, lo que habíamos dicho hoy de que el WISC no tenía baremos actuales, ¿por eso no tiene La validez de WISE, contenido? la WISE. Ah, el WISE. La WISE 4 sí, por eso es la única que seguimos enseñando y utilizando en clínica. ¿Por eso no es de validez de contenido? ¿A comparación del WISC? No, en realidad la de adultos, la WISE de adultos, al no estar regionalizada, al no estar estandarizada acá en la región, no tenemos acceso a los contenidos. O sea, conocemos contenidos de zonas cercanas como el de Chile, que en su momento es el que enseñábamos en años anteriores, pero enseñamos para que se sepa que la investigación es posible y que la validación de la técnica con herramientas regionales es posible. Pero bueno, los baremos no se hicieron acá en Argentina, de la de adultos, de la de niños sí, está actualizado, sí, sí. De hecho está tratándose de publicar la versión 5,
de la mano de PAI 2, con valores actualizados. Bien, En la de niños, estoy hablando de niños siempre. niños. Sí, sí, WISC 4, WISC. WISE no, acá no se regionalizó, acá no. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, gente, la verdad que le hicieron bastante buena la clase ustedes. No, por favor, retírense tranquilos, estamos todos con cosas también por hacer. Pero la hicieron muy interesante. Si bien por ahí no todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar, ojalá hayan sido tanto consultas compartidas por la mesa en general, como dudas compartidas por los contenidos. Ojalá sirvan. Ojalá no pierda la claridad ni las ganas de seguir dándoles los ejemplos posibles. Bueno, ustedes me animan a que también yo me mantenga actualizado para poder darle la mejor respuesta. Así que me alegro un montón que se hayan conectado más de 40. Quedamos, bueno, 30 y pico, pero me parece muy bueno el espacio. Perdón por poner este horario, era el que yo podía ofrecer. No tenía otro, es más o menos el horario en el que doy clases. Como ya terminamos, aproveché el horario. Y bueno, ojalá si la experiencia fue buena, ustedes lo dirán, hagan las críticas que tengan que hacer, yo prefiero mejorar y no quedarme con la convicción de que estuve fantástico y fue un desastre. Así que pásenle a Jere y a la gente del centro las críticas necesarias, qué les faltó, cómo podríamos volver a hacer, con cuántas frecuencias se puede repetir, y bueno, en la mejor de las posibilidades las voy a ofrecer, ¿sí? Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, gente, por estar del otro lado. Les mando un Muchísimas beso. gracias. Descansen, disfruten el fin de, no se pongan como locos, concéntrense y que tengan un lindo final. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.